nos dijimos Ya. peleándonos, nos estamos diciendo En acá. cámaras. Exactamente, exactamente. Bueno, Tiago, qué gusto tenerte acá y que seas el primer invitado de nuestro nuevo podcast. Que tengo que volver a decir que le tuvimos que pedir varias veces a Tiago y por fin está. Así que pidan un deseo, ya que Tiago está acá en Paraguay y encima de nuestro podcast. Sí, la verdad que fue difícil y codiciado porque él no vive acá, pero bueno, ¿por qué creemos que Tiago iba a ser un buen invitado para este podcast? En el episodio anterior nosotros estábamos hablando de cómo escuchar la voz de Dios. eh, Cómo saber si no es emoción, si no es sentimiento, sino que es la voz de Dios. Y yo creo que escuchar la voz de Dios trae obediencia. Y eso es algo que podemos ver en tu vida. Tía, contanos, ¿dónde estás ahora? ¿Qué estás haciendo? Hoy en día yo estoy en Mandeville, que es una ciudad que está a la afuera de New Orleans en Estados Unidos. Estoy trabajando en una iglesia como el coordinador de eventos de forma central con 5 campuses. O sea, te soy sincero, nunca pensé. O sea, tampoco, o sea, tampoco es el lugar donde, Nosotros tampoco. tampoco es, pero tampoco es el destino final, entonces no es tampoco que esté en un proceso, ¿verdad? De crecimiento, de aprender, entonces ahí es donde estoy ahora mismo. ¿Y cómo llegaste hasta ahí? ¿Qué hiciste? O sea, me imagino vos sos paraguayo, que vivió toda su vida en Paraguay. Sí, o sea, ¿querés que me haya del comienzo? Está diciendo. Quiero que me cuentes más de... Bueno, de... te puedo contar, es que así Ah, es cuando ya nos estamos en vamos a familia. empezar a Así pelear. está Yo me cuando tengo que estamos en poner acá familia. en el medio porque en serio, yo de repente, Sí, sí, no. sepárense. Es que me en- está queriendo decir algo con la mirada, pero no entiendo. Entonces se va a No, no, poner, vamos al no, vamos a comienzo, empezar vamos a al pelear. comienzo. Bueno, a mí, Lisette, por favor, interven. No, mentira. Estamos todo bien, nos queremos, nos Sí, amamos, somos hermanos. exactamente. Bueno, te cuento desde el comienzo más o menos qué fue lo que pasó en mi vida. O sea, yo en 2017 terminé el colegio, yo me acuerdo de ese último año, yo le decía a todos mis compañeros, le decía, che, farremos ahora porque yo cuando termino el colegio yo me convierto, ¿entendés? Y no, no te digo de consejo, Cuidado, si sino, tenés 17 años, no tomes esa decisión. claro, no es de consejo, o sea, es mi historia, ¿entendés? Fue lo que pasó, yo le decía eso a mis amigos. Y realmente ahí cuando, no sé cómo explicarte, cuando cumplí 18 años, terminé el colegio y fue como que Dios despertó algo en mí de querer saber más de Él. Entonces me empecé a acercar a la iglesia y todo eso. Pero te digo, incluso antes de eso, varias personas hablaron en mi vida que veían como un llamado al ministerio. Te digo, yo con 17 años me acuerdo de estar leyendo la Biblia en mi pieza y leo una parte donde están en uno de los evangelios que Jesús dice que un profeta nunca es recibido en su propia tierra. Y sinceramente, o sea, yo, muy no en la palabra, yo siento más que Dios me habla y me dice, o sea, creo que nunca contesto, pero yo siento que Dios me habla y me dice, Nunca escuché. Siento que Dios me habla y me dice, vos sos un profeta fuera de tu tierra, ¿entendés? Wow. Entonces cuando ya viene esta persona y me dice, che, yo creo que vos tenés que irte a estudiar a Estados Unidos, yo creo que vos tenés que ser pastor. O sea, mi corazón ya estaba preparado, ¿entendés? Para escuchar eso. Wow. Entonces, como que ahí se empieza a abrir mi mente. Y yo me Pero acuerdo. vos ya habías tomado una decisión acá al terminar el Bueno, fue, colegio. y fue así, fue así. Terminó el colegio y ponerle que era así, terminó el colegio. Todavía ni siquiera le había entregado totalmente mi vida a Ujú. Jesús. Me acuerdo, ya me iba a escribir para estudiar Derecho. 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 Y una persona muy, muy importante para mí, Tiago, con derecho. Le re veo a Tiago siendo porque abogado. yo me gusta debatir. No, que estemos acá coincidiendo y acordando, estando en un acuerdo, es una locura, porque Sí. realmente entre Tiago y yo lo debate es lo único que hay por acá. No, o sea, no es debate porque o sea, yo la mayoría de veces gano, entonces Y bueno, es Ay, más no. como, bueno, pero sí, yo iba a estudiar Derecho y me estaba inscribiendo ahí. Y entonces, cuando me estoy a punto de escribir, una persona me para, o sea, me para y empieza a contar unas cosas que vio y todo eso, y me dice, vas a hacer algo ahora que no te deja hacer, ¿verdad? Y obviamente es Dios. ujú, No sé, no te puedo explicar, no te puedo decir, fueron, porque vos ya ibas sintiendo algo en tu claro, corazón. ya iba sin mi corazón. Entonces, cuando él me dice eso, yo digo, o sea, tiene sentido. Entonces, yo notaba que yo quería hacer algo por hacer nomás. Ujú, Entonces, yo ahí, en ese momento, yo decido, o sea, no inscribirme a Derecho y me voy de vacaciones con mi familia. Nos vamos de vacaciones, enero nos fuimos de vacaciones a Brasil y yo sin Dios me hablaba, hablando de mi papá y todo eso, yo le decía, pa, creo que me tengo que estudiar a Estados ujú. Unidos. Y me preguntaba, él, ¿ya te inscribiste? Y no, ¿ya estudiaste para el SAT, el TOEFL, todo Todos los ese exámenes. examen que tengo que hacer antes? No. Me decía, bueno, está bien, te voy a apoyar.
pero por ahora tengo que hacer algo. Hmm, Y también como decía, también no vas a farrear con mi plata. Entonces, cierto, cierto. eh, Si hay algo que mis papás siempre me dijeron, yo no voy a apoyar su farra, sí, yo no yo no voy a voy a apoyar apoyar. su... Y ¿Querés entonces, hacer eso? Vete vos. sí, entonces mi papá me dijo eso y yo dije, bueno, tengo que empezar a trabajar. Entonces volvemos a Paraguay, aplico un trabajo y o sea, fue de Dios, fue la mano de Dios porque me puse en una, así sin que yo intente, me puse en una multinacional que increíble, fue mi primera entrevista de trabajo y ya conseguí el trabajo. Wow. Tengo una pregunta. ¿Vos ya sabías y tenías en tu corazón el que querías ser pastor? Recibiste una palabra que no ibas a ser profeta en tu tierra. Tenías esas ganas de ir a estudiar a Estados Unidos. Una vez que tuviste esta oportunidad, un trabajo, un trabajo en una multinacional, una empresa grande, ¿eso te confundió? O sea, ¿Te veías te digo, otra forma? estoy sincero, yo me vi en ese momento de muchas formas, ¿entendés? Ese momento yo tenía 18 años, entré en la multinacional los 3 meses, el gerente general me dice, vení todos los sábados a la mañana, que los sábados no trabajamos, y me decía, reunite conmigo porque yo creo que vos puedes ser el siguiente, el gerente. Y obviamente querés ganarte la posición, yo decía Claro. sí, pero ahí yo, como te digo, y durante 2 años trabajé ahí, durante 2 años yo me sentí partido a la mitad. Wow. 2 años trabajando en una multinacional con un 2 años sueño con un sueño de ser de pastor, de capacitarse. capacitarme, de irme a Estados Unidos, con un sueño de servir a la iglesia. Y yo te digo, o sea, la cantidad de veces que yo le decía a mi papá, pa, yo voy a renunciar. Yo, Y me acuerdo, hasta las 11 de la noche, 12 de la noche nos quedamos hablando de mi papá. mentira. O sea, son pensamientos que se te vienen en la cabeza cuando estás soñando grande. No voy a Sí, renunciar. no, sí. Pero te digo, yo le decía a mi papá y mi papá me decía, ¿vos conseguiste el trabajo? No. ¿Pensás que Dios te puso donde está? Decía, sí. ¿Le entregaste tu voluntad a Dios? Sí. Wow, Y ahí me decía, Dios no te va a confundir. wow. O sea, Dios no te quiere confundir. ¿Estás seguro que te...? No. Y Dios no, y bueno, no es Dios. Dios no te va a confundir. Y pero por 2 años yo me sentí partido. Tiago, no es que Dios me partió la... O No, sea, en que yo no entendí una parte en que Dios no te iba a confundir. O sea, en no, el es que sentido de Dios no que me el iba a llamado. confundir en el tiempo. Ah, ¿Entendés? De que, de que aunque yo no entienda que por qué yo pasar por esta empresa, cómo esto me iba a ayudar a llegar al lugar donde yo tenía que estar, que yo pensaba que era estudiar en Estados Unidos. O sea, no tiene sentido como uno te lleva al otro. claro. Pero en la voluntad de Dios era el tiempo de estar ahí. No sentía paz en renunciar. Wow. O sea, no sé cómo te explico. No sentía, Es se que, es sentía las que ganas, pero no sentía paz. eso es lo que nosotros estábamos hablando justamente en el podcast anterior, que cuando viene de parte de Dios, va a venir con paz. Ujú. Y no movernos sin esa paz, no movernos sin... cuando vos te imaginas y vos pensás en las posibilidades, él pensaba en renunciar, no sentía paz. Hoy día hay mil cosas que yo quiero Pero, hacer, pero yo siento paz en quedarme en el lugar donde estoy y sé que Dios va a guiar los y pasos te para agrego, cumplir esas y te cosas. agrego, Paula, que no es solamente paz, sino que cuando en el momento Dios abre las puertas. O Ujú. sea, yo quería abrir mi propia puerta. Claro. Wow. Yo quería hacer para que las cosas pasen. Ujú. Y al final también eso me llenaba de ansiedad porque yo decía, ¿cómo voy a conseguir la plata para irme a estudiar a Estados Unidos? ¿Cómo voy a conseguir, qué universidad me voy a ir? O sea, ¿qué voy a hacer? Y todo eso parecen decisiones que te cambian la vida, ¿entendés? Te vas a una universidad, tu camino termina siendo uno. Te vas a otra universidad, tu camino termina siendo otro. ¿Cómo sabes cuál es la universidad que tienes que irte? Ujú. ¿Cómo sabes cuál es el trabajo que quieres tomar? Sí. Que son decisiones que cada vez cambian lo que va a pasar. Ujú. Cuando llegó el momento, yo me acuerdo que estábamos planeando irnos a una conferencia en Atlanta y dijimos, vamos pues. Ujú. Y yo, entre paréntesis, en ese tiempo yo ya la había conocido a una gente de la universidad. Ya. O Tu sea, universidad. pero me voy atrás, me voy un poco más atrás. Yo me, bueno, yo me rompí el tobillo. Me rompo, es que así es, yo en abril más o menos, me rompí el tobillo. Nunca, quiero decir más, Dios obra de maneras Sí, misteriosas. misterioso. Yo me rompí el tobillo, yo me acuerdo, fue un mes que no podía trabajar. Porque cuando IPS, todo eso no te dejan trabajar, entonces por un mes yo no podía trabajar. Y estaba sentado en mi cama sin poder trabajar. Y fue difícil, pero yo me acuerdo que en ese tiempo, como que Dios ya empezó a ablandar mi corazón en el sentido de irme. Entonces, estaba con el tobillo roto y me acuerdo, oraba mucho sobre el tema y me inscribí a una universidad porque sentía, pero no era la universidad que me tenía que ir, me inscribí a una universidad porque sentía
para saber cómo iba a ser. Ni aceptaban estudiante internacional, no sé por qué hice. Totalmente mal. Creo que esa Pagar el puerta pedo, es un poco difícil. claro. Pero me acuerdo, estaba en el camino, le dice a una persona, me dice, Diego, creo que va a ser dentro de poco te hacia Estados Unidos. Una persona que yo le había comentado a mi corazón hace 2 años, y yo creo que dentro de poco ya va a ser. Y ahí, un mes después, viene un grupo de estudiantes de la universidad donde me terminé yendo, que es Southeastern University. Tienen en un viaje misionero, y yo les conozco. Yo dije, le dije así en la mesa, enero del 2020, que estábamos en junio en esa época, o sea, comienzo de junio, enero del 2020 voy a estar ahí con ustedes en la universidad, Que para los que conocen de todo el proceso de aplicación en sin haber hecho americanas, nada, universidades de Estados Unidos, es muy corto. claro, sin haber hecho nada. Y dije, enero del 2020 yo estaré ahí con ustedes. Y entré a la página web de la universidad y no sé cómo explicarte, porque las cosas ya no puedo explicar muchas veces. Yo vi, yo nos vi a mí, a Lalo y a Jonathan en la universidad. Pero pensá, ambos, vos, Lalo, todos estaban trabajando bien, Creando una vida. creando una vida acá, estudiando. Es muy loco decir, vamos pues, Y, deja todo y y vamos. Lalo, me acuerdo que Lalo me dijo, ¿cómo voy a dejar toda mi vida que construí? O sea, nosotros también sentí que una vida, pero teníamos 20 años, ¿sabes? Ahora viendo atrás, Ahora decir viendo la atrás, vida sí, es tenía una 20 vida años. de 20 años, son 2 años de trabajar, pero, o sea, sí se sentía realmente. Se sentía dejar toda una vida, de dejar tu familia, a todo. Y me acuerdo, Jonathan ni quería, Jonathan ni sabía que quería ser pastor en esa época. Hoy en día Jonathan está siendo pastor, Lalo está siendo pastor. O sea, pero en ese momento no sentíamos, o sea, ellos no sentían, yo sí sentía muy fuerte. Me acuerdo, yo le dije, estamos en el shopping y le digo a ellos, oren muchachos, por favor, vamos a ayunar. Y ustedes me hicieron caso y ayunamos por 3 días, ayunamos. Por 3 días ayunamos. Y en esos 3 días, ellos dos tuvieron confirmaciones de personas totalmente random. O sea, son gente que no sabía nada de lo que estamos hablando nosotros. Y les contaron justo esa semana. Terminó la semana y ellos eran como, no tenemos que ir. Entonces ahí comienza todo. O sea, paso uno hicimos ahí. Estamos en agosto en esa época. Y tenemos que hacer todo. Tenemos que estudiar el SAT, para el TOEFL, que son exámenes muy difíciles para... Y vos dijiste que te ibas a ir en enero. Claro, y nosotros dijimos, en enero no vamos. Entonces tenemos que estudiar para todos esos exámenes. El siguiente examen eso era fines de agosto. El siguiente examen es en comienzo de octubre. O sea, tenemos solo Oh, ya. septiembre para estudiar. Y los dos exámenes venían juntos. Y después ya era ser aceptado y conseguir la plata. Que también es una parte muy importante. Claro, una universidad privada fue la que decidimos irnos. Y era una universidad que te daban becas, pero al mismo tiempo, ¿sabes dónde sacas $20,000 por año para? Sí. O sea, aunque te den beca, era Claro, impagable. claro, o sea, bueno, y ahí, pero 20 mil no es solo la universidad, estamos hablando de vivir también, o sea, de que vivir allá. Y comenzó un proceso muy lindo, ¿verdad? Donde entre los tres nos apoyábamos. O sea, ustedes se estaban preparando a la par que seguían su vida Tu en vida la sigue, tu vida tu seguía vida en tu sigue, universidad porque si no acá. funciona lo que estás intentando, Claro. te que tener una vida todavía. Entonces, Wow. nadie Ese es renunció, importante. O claro, nadie sea, renunció a su trabajo, ustedes se estaban preparando mientras seguía venía la lo vida, siguiente, claro. porque así es un sueño, ¿entendés? O sea, vos te preparás y seguís adelante. Entonces, y en todo ese proceso, al fin y al cabo, llegó el examen, eh, pasamos los exámenes, gracias a Dios, ni te puedo decir cómo. Bueno, y en todo este proceso que le aceptaron, consiguieron todo para poder irse, ¿hubieron así algún momento de un desafío o algo que impedía que ustedes vayan? Pruebas, por así Claro, decir. dice, todo fue desafío lo que pasamos, entonces, Claro. eso es lo que yo digo. Justo estábamos hablando de que, o sea, ¿cómo haces para obedecer la voz? Y eso yo, sinceramente, yo creo que el problema pues no es cómo obedecer la voz de Dios. Porque si Dios te da una imagen o te da un sueño o te da algo y es Dios el que te da, o sea, vos vas a seguir, ¿entendés? Vas a hacer. Ahora, si vos estás dudando si es Dios o no, si estás... Ahí lo que yo creo que muchas veces nosotros llegamos y nos ponen en un lugar donde no nos jugamos todas. Y nosotros ahí realmente nos la jugamos, ¿entendés? Ese todo lo que gastamos, lo que estudiamos antes. Pero, te digo, o sea, pero incluso, yo creo que el mayor desafío fue, dice, la parte del dinero. O sea, el primer año, o sea, es mucha plata.
le íbamos a conseguir porque nosotros no íbamos por beca de fútbol, no íbamos por beca de nada. Entonces, era mucho lo que teníamos que conseguir. Pero esto sí te puedo decir es que en todo esto yo vi de que cuando es Dios el que te da el sueño, va a ser Dios el que provee y va a ser Dios el que abre las puertas. En todo este proceso en que ya la aceptaron en la universidad, estaban consiguiendo los medios y todo, en ese proceso hubieron personas que le dijeron a ustedes, yo no creo que sea de Dios que se vayan o yo mejor no vayan, yo no creo, acá tenés un futuro, tenés esto en la iglesia, tenés esto para tu O sea, carrera. sí, no, o sea, claro que sí. En el proceso, incluso te diría, la misma persona que a mí me había dicho en el comienzo, che, no es de Dios que estudies derecho, no es eso. Y yo ya sabía, es la misma persona que al final me dijo también, me acuerdo que nos fuimos a comer y estamos Lalo, yo y esta persona y me dijo, che, yo creo que ustedes están demasiado apurados, ¿por qué no se dan en agosto recién? Y Lalo y Jonathan, ellos, obviamente, ellos no estuvieron conmigo cuando yo sentí que era enero. Mm. O sea, la visión se volvió de ellos No estuvieron contigo cuando prometiste. claro, y le prometí. Pero, pero yo sentí de Dios en ese momento y como pasaron las cosas, yo sabía, era enero, era. Enero era. Yo me acuerdo y dije, no, es enero cuando nos tenemos que ir. Y no sé cómo explicarte, como tenía fe, sabía que iba a pasar, aunque no teníamos los recursos y todo eso. Y era enero en mi cabeza. Pero, como te digo, uno no puede confiar así 100% en lo que le dice una persona nomás. Mm. Porque no hace la gente de maldad, pero es difícil discernir entre nuestra humanidad y el Espíritu Santo muchas veces cuando uno tiene sus emociones arraigadas hacia una persona. Que es lo que me pasó a mí que le iba a contar a Tiago. Cuando yo le conocí a Tiago, o sea, él no me conocía a mí, pero yo me enteré de su existencia justamente porque hubo una época en el 2020, pandemia, que yo, para los que no saben, yo ese año terminé en la universidad, Administración de Empresas 2020. Tiago y yo tenemos la misma edad, pero yo entré mucho más temprano al colegio, a la Es universidad. mucho más inteligente que yo. Mucho más inteligente que Tiago. Yo sí podía ganarle Le un está, debate a él. le va a picar esa Tiago. No, y entonces yo siempre supe que era por un propósito y llegó palabra a mi vida de que yo me iba a ir a estudiar afuera y yo como que no quería aceptar. Desde cuando eso es como, sí aceptaba, pero no porque yo decía, pero ya hice todo esto acá, ¿será que es de Dios? No, a mis papás le confirmaron los mismos, mis papás estaban súper seguros, ellos tenían ya como para mandarme. Yo me iba a ir a Australia ese año y me acuerdo muy bien que le comenté esto a mis líderes y ellos me dijeron, no te vas a ir porque te puedes contaminar allá afuera, Dios te llama acá. Yo tenía cuando eso célula, que era un grupo de bíblico, tenía como 18 chicas a mi cargo o más, 18 que se iban siempre, pero 25 que se solían recorrer así. Y me acuerdo que me dijeron, acá Dios te llama, esta es tu casa, acá vas a crecer y si querés estudiar y capacitarte, acá tenés todos los medios, no tenés por qué salir afuera y contaminarte con todo. Eso me habían dicho a mí, yo me acuerdo que eso a mí me destrozó porque yo tenía en mi cabeza que lo que mi líder decía era palabra máxima para mí. Y mi papá me dijo a mí, acordate que el sacerdote de la casa soy yo. Y acordate también que vos a tus padres tenés que honrarles, no a tus líderes. Y yo no me discutía con el papi, es que vos no entendés, es que si ella me dice es por mi bien, ella sí ora más o menos, como que no le hacía caso a mi papá y mi papá me decía, este es tu momento, ahora tenés que irte, yo ahora te puedo ayudar, ahora yo puedo ayudarte. Y yo dije, no va a ser. Yo me acuerdo que hasta los pastores hablaron con mis papás y le dijeron, no le mandes. Y mis papás así, le vamos a mandar igual. Al final terminé en no yéndome y usaron un versículo que le había dicho a Tiago que la bendición siempre pasa primero por la cabeza y si Dios va a hablar a mi vida, primero le va a hablar a mis autoridades. Entonces eso, por ejemplo, fue para mí decir no. Bueno, es lo que ibas, como le conocía a Tiago, un amigo mío hizo un live con él, Giovanni. Sí, Millones, sí, sí. saludos a Giovanni si está viendo esto. Y yo le había contado todo esto a él y él me decía, a mí no es tanto así, Lizeth, yo te apoyo a que vos te vayas. Al final fue pandemia, no sé, no me fui porque realmente quebrantó muchísimo mi corazón eso que me habían dicho ellos. Y me envía un live que hizo contigo y me dice, mira, él se llama Tiago, sus amigos están yendo a Estados Unidos, él es hijo de pastor, para mí no tiene nada que ver que te vayas fuera, eso no te va a alejar de Dios. Lo único que va a hacer es que vos te encierres en una burbuja y no salgas a la realidad Sí. que tienen los otros países, ¿verdad? Eso me pasó a mí, por Ujú. ejemplo. Por eso te preguntaba vos si es que hubieron personas que te dijeron eso. No, y de hecho que hay gente que obviamente, o sea, al fin y al cabo, Lisette, como te digo, aunque una persona intente planear lo peor, pero al fin y al cabo, la soberanía de Dios es de que el plan de Dios va a pasar. Claro. Y yo creo que en tu caso
No era eh, luego igual. Ahora capaz, sé. claro, ahora vos sabés que no era el tiempo, de repente la forma en que se dio en ese momento no era la correcta, Claro. Claro. pero No era igual el tiempo de pandemia. claro, vino la pandemia, vinieron muchas cosas que iban a impedir, pero es más, yo creo que Jesús vino para tener una relación directa con nosotros y no a través de intermediarios solamente. O sea, no es que tiene que confirmarle a una persona específica como para que Dios te habla a vos. Claro, o sea, el Espíritu Santo es personal, le habla a uno. Y yo creo que Jesús, o sea, la Biblia habla de que Dios te da la fe, que la fe viene de Dios. Entonces, si te falta fe, pedirle a Dios. Y yo creo que, o sea, muchas veces es demasiado fácil confiar más en lo que te dice una persona. O sea, si una persona viene y te dice, un líder te dice, hace esto. Yo sí, dale, voy a hacer eso. Pero vos realmente no estás teniendo fe en que Dios le dijo a la Claro, persona. Vos Claro. querés saber nomás de que hay alguien que habla eso, que no estás loco, que Sí. no es. claro. Claro, que es como que vos querés buscar una confirmación para saber que el Espíritu Santo quiere hacer tu sueño. Mm. Claro. Y ahí vos mismo no estás desarrollando tu fe. Claro, porque vos estás confiando al fin y al cabo no en Dios, pero en una persona. Totalmente. Ahora, no es por el otro lado que vos te vayas a hacer por tu cabeza lo que querés. Obviamente, el consejo, y yo te digo, lo que viene a decirte una persona, ya tiene que ser un sentimiento que Dios está poniendo en tu corazón. ¿Entendés? La persona no te habla, no es que la persona te habla 100% y su palabra es Dios. Al fin y al cabo la Biblia habla, interpretá si lo que te digo es de Dios o no. Uno Sí, tiene que cierto. interpretar a través del Espíritu si esto es de Dios o no. Como te digo, todas las palabras que yo recibí en mi vida siempre fueron con cosas que Dios me habló a mí antes. Y bueno, y como contabas eso, capaz de que vos querías ir en enero, pero te dijeron agosto, capaz ahí sí era ese sentimiento de, no, yo siento paz en irme en enero. Mi tiempo es Claro, en enero. claro, o sea, yo estaba tan seguro y con tanta fe de que era enero, ¿entendés? Que era el momento de irse, o sea, obviamente, mirando atrás uno dice, que, o sea, era el momento, ¿verdad? Porque fue la pandemia, después todo eso, digo, no nos afectó de ninguna manera, en serio, o sea, era el momento de irnos, ese era el tiempo Claro, para irnos. capaz si llegaba en agosto, el proceso iba a ser mucho más complicado, porque Claro, ahí ya fue la ya fue pandemia. la pandemia, Claro. o sea, yo no te Wow. puedo decir, o sea, yo no podíamos hacer, yo sabía que era enero, y en eso, yo estaba tan seguro en Dios que nadie me iba a poder mover de eso. ¿Entendés? Ahora, si Dios me habla, obviamente yo iba a decir que no. Pero bueno. Y bueno, de ahí te dijeron no, porque no en agosto. ¿Cómo se dieron las cosas finalmente para que llegue enero, tus maletas estén hechas y vos rumbo a un, a un nuevo Bueno, comienzo? y llegó. Llega el momento, llega la hora y las cosas van pasando en el momento que tiene que pasar. Bueno, en esa época me había hablado mucho yo a través de la embajada americana, sinceramente. Que te manda un correo y te dice, no llegues ni tarde y no llegues temprano. Llega a tiempo. Wow. Wow. Y ahí yo, o sea, pensé, o sea, Dios no llega ni tarde ni temprano, Dios llega a tiempo. Sí. Entonces, muchas veces nosotros queremos que Dios llegue temprano para darte una seguridad de que va a pasar, ¿entendés? Como que ya te diga alguien, ¿sabes qué? Ya la plata ya está, ¿sabes qué? Ya las notas ya están, ¿sabes qué? Todo ya está. Ya confía en Dios, pero ya está todo hecho. Claro. O sea, para mí fue confiar en Dios, fue paso a paso, Wow. fue momento a momento, Un proceso de fe. un proceso de fe. Entonces, si yo te diría así, uno, dos, tres cosas de lo que yo pude haber sacado en más, yo digo, Paula, más la pregunta es cómo escuchar de Dios. Y si yo te puedo decir uno o dos cosas de eso, es, digo, uno, de que cuando Dios te habla, normalmente hay algunas confirmaciones después, ¿entendés? Cuando Dios te da un sueño, hay cosas que Dios deja pasar que te confirman que el sueño es de parte de él, ¿verdad? Y el sueño suele ser mayor de lo que uno puede conseguir con sus propios medios. Wow. Hablando de eso, hay una frase que a mí me voló la cabeza. Es que si un sueño es posible para vos, es gloria tuya. Sí. Pero si un sueño es imposible para vos, es gloria de Dios. Bueno, pero tú puedes decir, fue un sueño y fue el comienzo de un sueño, ¿entendés? Fue el comienzo de un sueño. Nosotros no sabemos hasta ahora dónde Dios, yo no sé hasta dónde Dios me va a llevar, yo no sé lo que Dios va a hacer conmigo, pero eso fue el comienzo de un sueño. Y yo también creo que muchas veces nosotros confiamos en Dios una vez. Yo me acuerdo cuando yo terminé la universidad, yo ya ahí estaba confiando en Dios. Yo confié en Dios todos esos 4 años
Y después yo terminé la universidad y yo me acuerdo haber dicho, en mi interior yo dije, ¿sabes qué? Yo confié en Dios por 4 años, viví en fe en 4 años. Próximo paso, no quiero más que sea en fe. Quiero ya estar chill, no quiero preocuparme por eso. Claro, porque es una vida de qué ahora. ¿Qué hago ahora? Claro. O sea, como, y esto, y esto, y esto. Pero tío, o sea, uno se estresa porque quiere. No es que yo me estresé ni... Yo me estresé porque... Y me estreso y a veces por mi falta de fe nomás. ¿Entendés? Podía vivir desestresado también. Mm. O sea, yo te estoy siendo real, ¿no? O sea, no es que... Sí, está bien. Es una Obviamente, falta de fe, o sea, claro, el no saber qué de repente prepara el claro, futuro. te preocupa de cómo... Me preocupaba cómo iba a pagar la universidad ese año. Y ¿sabes qué? Y pagué al fin y al cabo. ¿Y cómo? Y tío, por Dios. O sea, me preocupa, yo miro ahora te digo, me preocupa el pedo, ¿entendés lo que te digo? Mm. Me preocupa el pedo. Pero lo que sí, terminó la universidad y dije, no quiero más vivir en fe. Y ahí yo O sentí sea, como, quiero que la vida sea fácil, quiero que la vida dijiste. sea fácil, dije. Y Dios me dio una cachetada acá para la China y ahí uno aprende, ¿verdad? De que con Dios nunca uno, si uno va a vivir un sueño extraordinario, no te puedes quedar cómodo, Wow. ¿entendés? Tienes que hacer cosas que van a desafiar tu fe siempre. Ahora, hay una persona que está al otro lado de la pantalla que recibió un sueño de parte de Dios. O ni siquiera sabe si es un sueño de parte de Dios, pero como que hay un sentimiento de algo más. ¿Qué consejo, qué palabra de ánimo, aliento puedes darle a esa persona? Bueno, primero todo te diría, primero todo, si vos tenés un sueño de parte de Dios, en serio, tío, lee la Biblia, andate a la iglesia, metete en esas cosas. Y Porque rodate de gente rodeate de gente que que, sueñe que sueña también. también. Pero, ¿sabes por qué? No es porque eso te hace mejor persona y ahora Dios dice, te voy a usar porque haces esto. No, es porque si yo estoy rodeada de gente que no tiene fe, tu fe no va a crecer. Mm, Si vos te rodeas de gente que tiene fe en Dios, que le escucha a Dios, son gente que te va a hacer crecer en la fe también. wow. Entonces yo diría eso, métete en la iglesia, métete en tu Biblia, ¿verdad? Orá, buscala a Dios y Dios te habla, ¿entendés? Ujú. Te habla Dios y Dios siempre te aparece en el momento exacto. Y si no tenés alguna confirmación o si no sabes si has qué hacer ahora mismo, realmente, tío, probablemente tienes que seguir haciendo lo que estás haciendo ahora Sí, Claro, esperar. y esperar. claro. Esperar el siguiente paso. Exactamente. Yo estaba trabajando bien, estaba estudiando, ya estaba en mi segundo año, o sea, comenzando realmente el tercer año, estaba en una buena posición, viviendo con mi familia, o sea, estaba bien. Con mis amigos, estábamos yendo en la iglesia, y me preguntó Paula, ¿qué fue lo que te hizo dejar todo eso para irte a un lugar donde no le conoces a nadie, donde no sabes qué va a pasar, donde no hay seguridad? Y te soy sincero, en ese momento creo que no entendía bien, Mm. ¿entendés? Ni en ese momento ni entendía tanto lo que estaba dejando, ni nada. Pero sí te digo, mirando atrás, te digo que mucho más sabia es la persona que pierde aquello que, que pierde, ya te digo atrás, mucho más sabia es la persona que pierde aquello con lo que no se puede quedar para ganar aquello que no puede perder. Wow, Mm. está bueno, ¿Entendés? está bueno. Porque, porque todo eso que uno tiene, y las casas y las cosas y todo eso, vos te morís y perdiste. Wow. Ujú. Pero la obediencia a Dios te suma riqueza en el cielo. Y eso es lo que nunca vas a poder perder. Mm. Nadie te puede quitar. Wow. El hecho que le obedeciste a Dios, el hecho que hiciste algo por fe, el hecho que soñaste con Dios, nadie te puede quitar eso. Mm. Y muchas veces yo creo que vivimos una vida donde tenemos tanto miedo de perder aquello que de todas formas vamos a perder. Wow. Sí. Y, y, y no queremos ganar aquello que realmente nadie te puede sacar. Y eso es súper, en el podcast anterior estuvimos diciendo eso con Paula porque el quebrantamiento del podcast anterior, que no conté exactamente qué era justamente eso. Porque hay veces cuando vos ya formaste algo en tu vida, algo que, con lo que te identificas y decís, o sea, yo tengo una empresa y digo, esto, Lisette es esta empresa, Lisette consiguió esto por sus medios y a veces si Dios te pide soltar eso que a vos te formó, que es, ahí está tu identidad más o menos, es súper difícil y como dice Tiago, es mucho más sabio la persona que suelta eso. Para mí es súper difícil.
Claro. súper difícil de soltarme de eso porque es como que yo me creo porque es algo que yo logré, mis esfuerzos y hay veces que nos olvidamos que en realidad fue gracias a Dios, en realidad fue Dios que te dio la fuerza, fue Dios el que te dio la empresa, fue Dios que te hizo todo y si te pide, deja, es porque Él tiene algo mucho mejor preparado para Claro. vos. Y no estamos diciendo que todas las personas Tienen dejen que, todo. deje O algo sea, totalmente, a pero en veces, el sentido de que si claro, sentís. claro, a veces dejar lo que querés es seguir haciendo lo que estás haciendo. Claro. Sí. A Y veces confiar en eso, seguir. puede ser dejar un sueño, Dejar un puede sueño. ser dejar una persona, Claro, o dejar, dejar, creo que más también a aferrarse a eso, claro, a que es 100% Que tuyo, a quite que el sos primer 100. lugar, que le quita el primer lugar de Dios. O sea, la gloria a Dios. No le tiene que quitar claro, nunca la gloria a claro, Dios, eso que vos conseguís. claro. Y digo, si tu identidad está en lo que haces, al fin y al cabo es una cara, o sea, es la misma moneda, es una moneda con dos caras. Mm, Por un lado te sentís crack unos días, por otro lado te sentís pésimo unos días, porque Exactamente. si Lice de su empresa, el día que va bien la empresa, Lice está súper bien. El día que está El mal, día que va mal la empresa, Lice está súper mal. bajonazo. Entonces, para ir concluyendo y a todas estas personas que nos están escuchando, la puerta, em, Dios, si te puso un sueño, Él va a Sí, llevarte ahora para ir concluyendo otra vez. para ir. Espérate una pregunta. ¿Se puede dejar algo que vos estás haciendo, tipo ponerlo al trabajo? No sentís paz, pero sabes que Dios tiene algo mucho más grande para vos, sin tener un sueño claro. No, Yo eso creo, dijo ya él, que vos tenés que seguir pregunto, haciendo. Seguía hasta, no, uno, preguntó acá también, hoy estamos teniendo público una pregunta muy cierta, dijo, yo sé que el lugar donde estoy hoy no es el lugar donde tengo que estar, no siento paz en este lugar, pero todavía no tengo claro el siguiente paso que el Señor me va a dar. Ahora, yo creo que si vos sentís que ya no tenés que estar en este momento, en ese lugar, tomá la decisión de salir. Es lo que pasó, o sea, como familia, Dios nos llamó a salir de un lugar sin tener necesariamente el paso claro que era el siguiente, pero si había una voz de Dios que nos decía, era, ahora salgan de este lugar y yo les voy a dar el siguiente paso. Pero esa tiene que ser la indicación de Dios. No sentir, o yo, famoso, ya no me hallo acá, Claro, voy que no a sean por salir. emociones, que no sean por emociones, sino que puedas sentir la confirmación literal de Dios. Sí, tenés que salir de ahí. Claro, y yo creo que vos vas a saber en tu interior si es porque ya no te hallás y ahí ver pausa y no dar un siguiente paso, no hacer otro siguiente movimiento hasta que Dios no te diga qué es. yo lo que agregaría con eso es, al fin y al cabo, si vos salís porque vos querés salir, y no sé si es de Dios y vos salís porque querés salir, adivina qué, no es que vos le puedes decir a Dios, Dios, hice esto, apóyame. Claro. Claro, porque no fue él el que te Claro, o sea, levantó. Dios te muestra lo que Él quiere que vos hagas. Y Él te enseña, Él te va a mostrar. Cuando vos querés vivir la voluntad de Dios, Él te va a mostrar. Sí. Él te va a guiar. O sea, muchas veces nosotros pensamos que no es Dios porque no, Dios te va a guiar. Pero al fin y al cabo, en tu experiencia va a ser, la Biblia dice que tus acciones, que tus deseos van a ser pasados por fuego. ¿Y sabes cuál es el fuego? ¿Estás viendo la voluntad de Dios, sí o no? Claro, las pruebas, Claro, las pero, pruebas. y claro, y vas a tener que pasar por esa clase de cosas. Pero, tío, si vos vivís la voluntad de Dios, estás seguro Sí. que tenés que hacer algo y sentir una paz diferente. Ujú. Claro. Entonces, para ir concluyendo, para ir cerrando este espacio, si Dios puso un sueño en tu corazón, o sea, Dios a todos pone un sueño en su corazón, pero Él va a ser el que va a abrir las puertas, Él va a ser el que te va a ir guiando, Él va a ser el que va a poner las personas correctas en el tiempo correcto. Sí. Y Dios no llega tarde, tampoco va a venir más temprano de lo que tiene que ser, Él va a llegar en el momento justo. Así mismo. Este fue un episodio más de Tengo algo que contarte y bueno, Tía Ojeda. Gracias por tenerme, chicas. nos vemos la próxima.